Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a esta reunión de jóvenes. Es un gusto que nos puedas acompañar. No te muevas, quédate con nosotros. Be exalted, oh Lord, our Y bueno, God. pues realmente estos últimas semanas hemos estado platicando mucho en la iglesia respecto al tema de la gracia. Y cabe mencionar que es un tema bastante interesante porque a través de la gracia podemos ver cómo se manifiesta el amor de Dios por un pueblo, el amor de Dios entregando a su Hijo, para que a través de Él y solamente mediante Él nosotros podamos tener acceso al Padre, nosotros podamos ser librados del pecado, nosotros podamos dejar atrás nuestra vida. Y quiero que me acompañes en el libro de Romanos 6:14. Y justamente aquí Pablo habla acerca de todo el tema de la gracia, todo el tema que tiene que ver respecto a la ley, todo el tema, lo que tiene que ver a la vieja vida y al nuevo hombre y cómo nosotros somos resucitados mediante Cristo. Eh, Justamente uno de los datos más interesantes es que muchas veces cuando nosotros leemos, pues olvidamos realmente todo el contexto. Entonces es muy importante que nosotros podamos leer todo lo que nos está diciendo la palabra para poder comprender y entonces interpretar de una manera con sabiduría lo que Dios trataba de hablar a través de los profetas, a través de los apóstoles en su palabra. Y justamente en el libro de Romanos 6:14 te mencionaba, viene esto que dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí justamente Pablo estaba hablando de un punto principal, el pecado, que nosotros ya no estábamos viviendo en el pecado, que nosotros habíamos muerto a él y entonces el pecado ya no era más nuestro Señor, ya no gobernaba más sobre nuestras vidas. Claro ejemplo lo enfatiza en el versículo 3 y 4 de este mismo capítulo que estamos leyendo en Romanos, acerca del bautismo, de cómo nosotros al ser bautizados, dice que nosotros al momento eh, que nosotros bajamos a las aguas, entonces nosotros somos sepultados con la muerte con la muerte de Cristo a través del bautismo y así nosotros también resucitamos. Y constantemente nos repite en estos versículos que pues nosotros ya hemos muerto al pecado, que nosotros hemos resucitado con Cristo, que ya nuestro pasado, nuestra vieja vida quedó atrás y que ahora Dios nos ha dado una nueva vida. Y este tema honestamente creo que a veces puede ser un poco complejo porque es difícil a veces de comprenderlo o poder interpretarlo, pero hay que ser muy claros con la que la palabra, únicamente la palabra nos está diciendo y entender qué es lo que Dios nos dice y no lo que nuestras interpretaciones, nuestra humanidad nos dice que debe de ser. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a ellos como instrumentos de justicia. Nos está diciendo Pablo, dejen lo pasado y preséntense a Dios como esta nueva vida, como resucitados, como siendo renovados. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después nos dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí está la clave de todo este tema, de todas estas interpretaciones que muchas veces nos resulta un poco difícil de entender. Muchas personas creen que al momento de decir ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, significa que nosotros pues ya no tenemos que cumplir con lo que Dios dice en su palabra, sino que ahora somos libres y que ahora es Dios el que cumple es Cristo el que cumple con todo y por eso nosotros somos libres de eso y ya, estamos exentos. Pero claramente el mismo Pablo, interpretando las escrituras, nos dice, hey, no.
No significa que porque decir que no estamos bajo la ley significa que ahora estamos en la gracia. Eso significa que vamos a pecar, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Y por qué lo dice? Porque acababa de decir esto, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo sabía que muchas personas iban a decir, cierto, Pablo, nosotros ya no estamos bajo los mandatos de Dios, nosotros ya no estamos bajo las ordenanzas y las instrucciones de Dios, nosotros estamos bajo la gracia de su Hijo Jesucristo, que nos ama, nos perdona, y dice, hey, es verdad, pero no por esto significa que ustedes tienen autorización de seguir pecando. Entonces quiero ilustrarte esto de una manera que podamos comprenderlo todos. Imagina tu vida, o si realmente todo el tiempo has conocido de Dios y has nacido bajo esta cobertura de creer todo el tiempo en el Señor, felicidades. Pero entonces puedes imaginar otra vida, la que tú quieras. Imagínate que existe una persona que toda su vida ha estado en pecado. Imagínate que es una persona violenta, que es una persona que pues realmente daña a su familia, una persona que incluso daña su propia integridad, una persona que constantemente comete faltas y ofende a Dios. Evidentemente todo nos indica que esta persona está en pecado. Y quiero recordarte algo que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Esta persona está condenada a morir a causa de su pecado, a causa de no vivir conforme a lo que Dios dice. Pues esta persona, déjame te recuerdo, no sabe de Cristo, no sabe que hay una oportunidad nuevamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Esta persona no está enterada y por lo tanto está totalmente en pecado. ¿Por qué? Porque está haciendo lo contrario a lo que Dios estableció en su palabra. Y déjame decirte que todo el tiempo, como su palabra es eterna, su palabra es para siempre, constantemente hay algo que nos dice que si nosotros no vivimos conforme a lo que Él dice, pues entonces estaríamos en pecado. Porque incluso saber que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, también se nos cuenta como pecado. Vivir bajo pecado nos hace ser personas condenadas a la muerte. Podemos decir una muerte espiritual, pero en aquellos tiempos la muerte era realmente literal. Las personas que estaban mintiendo, las personas que no vivían en santidad, morían a causa de su pecado. Es por eso que Pablo dice aquí que el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros. Dice, ustedes ya no están bajo la ley. ¿Qué significa decir que entonces ya no están bajo la ley? Pues precisamente eso, ya no están bajo esa condenación de la ley que les dice que ellos por vivir en pecado van a morir. ¿Cómo podía Dios entonces solucionar este problema? Pues podríamos decir que muy sencillo, pero realmente fue un sacrificio enorme que marcó la historia de todo el mundo, marcando un antes y un después de su venida, de su muerte y de su resurrección. Pues bien, al llegar Cristo a esta tierra y ver la gente que Él estaba cumpliendo con todo lo que habían dicho los profetas, pues déjame decirte que justo en ese momento Él estaba siendo preparado para entregarse como ese sacrificio. Recuerda esto, la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo muere a causa del pecado. Y tú dices, pero Cristo nunca pecó. Es verdad, Él nunca lo hizo. Es por eso que Él venció a la misma muerte. Pero era necesario que Él cargara con todos nuestros pecados para que entonces solamente mediante Él pudiera entrar la gracia. Entonces, cuando Cristo muere y tú decides morir también juntamente con Él y resucitar con Él, y como prueba está este acto del bautismo, te das cuenta que entonces has recibido la gracia, esa gracia de Dios que dice, hey, mira, te he limpiado, te he perdonado, y entonces tienes el camino libre una vez más, y esta es tu oportunidad. Tú ya no estás bajo la ley que decía que si tú vivías en pecado, entonces tú ibas a morir, porque déjame decirte que yo ya morí a causa de tus pecados y es por eso que ahora estás bajo mi gracia. Pero ahí existe un punto bien interesante. Lo que significa aquí es que ya no estabas bajo esa condenación de la ley, pero la palabra de Dios, joven, la palabra de Dios, sus mandatos, las instrucciones de Dios,
amar a Dios, no tener dioses, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, amar al prójimo. Esto, déjame decirte que sigue vigente y no es una excusa para nosotros alejarnos y transgredir todas estas instrucciones que Dios nos dejó. Porque déjame decirte que hasta el día de hoy muchas legislaciones alrededor del mundo se basan en estas propuestas de moralidad, si lo quieres ver así, en las que Dios decía, estas son las instrucciones de convivencia que van a tener en un pueblo. Y déjame decirte que aunque no lo creas, muchas están inspiradas precisamente ahí, en los mandamientos de Dios. Es tan simple como esto. Imagínate que tienes que llegar a una meta y justo en esa meta existen dos caminos. Uno de ellos pues es el camino del pecado y luego existe otro camino que es el camino de la gracia. Y la meta es llegar a cumplir los mandatos de Dios, vivir para Él. Porque siempre le he dicho, de nada serviría como el hijo pródigo regresar a casa del padre que haya sido perdonado si estaba dispuesto a volver a dejar al padre, volver a pedirle todos sus bienes e irse. Cuando el hijo regresa, llega con esta condición de humildad, de decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado y yo te pido que al menos tú me dejes ser uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Y él le dijo, no, eres mi hijo, claro que te recibo. Y cuando él entra a la cobertura del Padre, entonces al estar bajo esa cobertura, él empieza a vivir conforme a lo que el Padre le dice, cómo tiene que vivir. Y es igual, nosotros como hijos de Dios no nos regimos bajo las leyes de este mundo, no nos regimos bajo las ideas de una sociedad, bajo las ideas de nuestro propio pensamiento. No nos guiamos por nuestros sueños. Todo nuestro deleite está en obedecer a Dios, en obedecer su palabra. Que ya lo platicábamos, seguir sus mandatos, leer su palabra, tener tiempos de comunión con Dios, ayudar al prójimo. Hay tantas cosas por las cuales nosotros tendremos una vida constante de obediencia a Dios. Que ojo en esto, no por hacer esas obras significa que nosotros somos salvos. Recuerda que la palabra dice que la fe sin obras pues es muerta. Es decir, de nada serviría solamente tener fe o solamente tener obras. No, se necesitan de las dos. Necesitamos creer. Pero una vez creyendo, una vez recibiendo la gracia, ese regalo que Dios nos ha dado, una vez muriendo al pecado, ¿qué significa? ¿Que nos quedaremos así? Y dice Pablo, seguirás pecando para que la gracia abunde y abunde más, y como ya no estás bajo esa condenación de la ley, entonces puedes hacer lo que tú quieras. En ninguna manera. Al contrario, en el libro de Romanos, Pablo está exhortando todo el tiempo a cómo debe de ser nuestra vida. Una vida que tiene que vivir en santidad, una vida que tiene que estar preparada para una vida eterna. ¿Y cómo lo haces? Siguiendo la palabra de Dios. Pero si nosotros no somos dispuestos a poder leer su palabra y poder seguir lo que Dios nos dice, pues realmente nunca estaremos listos. Entonces, recuerda, nuestra meta es ser hijos que obedecen al Padre, hijos que viven conforme a su palabra, no que viven conforme a las ideas de un mundo, a las ideas de alguien más, no, únicamente sometidos bajo la palabra de Dios. Bajo esta premisa te recuerdo, existen dos caminos. ¿Qué vas a hacer? Estás bajo el camino del pecado, que siempre te va a condenar y siempre te va a decir que estás bajo una ley, que de no cumplir, tú vas a morir. Y eso al día de hoy nos trae la muerte espiritual, una muerte que no nos permite poder estar en comunión con Dios y nos aleja de su presencia. Pero existe este camino que es la gracia, esa que te abraza, esa que te da dirección, que te da sabiduría y te va a llevar al camino correcto para que tú puedas llegar a cumplir y deleitarte en la presencia de Dios, viviendo bajo las órdenes, bajo las instrucciones de Dios, porque créeme que no hay mejor deleite que vivir para un Dios. Recordemos lo que dice este mensaje en la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la meta de las personas que siguen a Dios, que buscan a Dios, que viven y perseveran en su palabra, es un día verle, es estar en su presencia y tener una vida eterna con Él. Entonces, pues no te desanimes, de verdad que no hay nada mejor que abrazar el regalo, la gracia que Dios nos ha dado, que no podíamos merecer. Recuerda esto, que estábamos destinados a morir y que aún muchos estamos destinados a morir si no aceptamos lo que Dios ha hecho por nosotros, y que vendrá una muerte espiritual tal vez a nuestras vidas a causa
de nosotros no poder comprender y seguir su palabra. Te comparto esto que dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La meta, el objetivo de Cristo siempre fue librarnos del pecado, para decir a través de lo que nos decía el apóstol Pablo: ya no están bajo esa condenación, ya no están bajo la ley que estaba constante y les decía, por su pecado ustedes van a morir, sino que ahora están en la gracia de Dios, que son libres de eso para entonces poder seguir sus mandatos, y no hay nada que les pueda impedir eso, que están en condiciones óptimas para nosotros poder cumplir su palabra, porque en pecado realmente era totalmente imposible. Y bueno, te voy a dejar aquí todas nuestras citas bíblicas, las referencias, para que tú puedas leer un poco más de esto. Y si tienes una duda, de verdad, no dudes en escribirnos. Siempre es importante para nosotros poder leer las escrituras y poder tener una buena interpretación de lo que Dios nos quiso decir. Y recuerda, cuando leas algo tienes que leer todo el contexto. No solo tomes una parte de la Biblia, porque tal vez nos podríamos confundir. Es importante entender todo lo que había detrás de un solo mensaje que podían decir los profetas, los apóstoles, nuestro mismo Salvador Jesucristo. Incluso te cito esto. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No hay nada mejor y más, el mejor regalo que nosotros podemos darle a Dios. ¿Recuerdas esto? No hay nada que puedas hacer para merecer su amor, pero hay algo que Dios le agrada, y es ver a sus hijos siguiendo lo que Él ha establecido para ellos. Porque dentro de su palabra nosotros podemos tener plenitud, podemos encontrar libertad, podemos encontrar amor, podemos encontrar respuestas, sabiduría, tantas cosas que han sido inspiradas por Dios y también escritas por Dios y también interpretadas por su Hijo Jesucristo. Y recuerda que gracias a ese amor sin condición, a esa gracia que el Padre tuvo para con nosotros, es por eso que nosotros tenemos ese acceso mediante su Hijo Jesucristo. Y bueno, vamos a hacer esta oración. Señor, te damos muchas gracias porque siempre nos das una nueva enseñanza, un nuevo mensaje. Te agradecemos tanto, Señor, porque nosotros estábamos bajo una ley que nos condenaba a morir, pero por la gracia y el amor de tu Hijo Jesucristo, que tú nos entregaste, Señor, que murió por nosotros y nos dio una redención, nos dio una libertad. Es por eso que ahora nosotros tenemos una total plenitud, Señor, y un agradecimiento por el amor, Señor, sin condición que tú nos has dado, Señor, que sin merecerlo tú nos regalaste, y por eso, Señor, nosotros lo recibimos. Te damos muchas gracias, Padre, porque a través de eso sé que tú nos vas a dar la sabiduría, tú nos vas a ayudar, Señor, a poder entender, Padre, el cómo seguir tu palabra, el cómo vivir bajo tus mandatos, Señor, el cómo vivir, Señor, bajo todo aquello que tú dices que es bueno para mi vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y honramos, Padre, Señor, tu palabra por todo lo que haces, así como el salmista, Señor, como David, el hombre que fue nombrado conforme a tu corazón. Él decía que la palabra era esa luz, esa lumbre en el camino. Así nosotros anhelamos que tu palabra sea a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo lo bueno, Señor, y por todo aquello que tal vez parece no serlo, pero que al final de cuentas termina siendo bueno en nuestras vidas. Te agradecemos muchísimo, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tú nos has dado lo que necesitamos y no te olvidas de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.